Bueno, mi nombre es Andrea y yo les voy a explicar la tarea número 1 y la tarea número 2. La tarea número 1 consiste en la interpretación geométrica de la diferencial. Para esto debemos conocer qué es una diferencial. La diferencial es el producto de la derivada de la función por el incremento de la variable dependiente. En el ámbito de matemáticas se conoce como diferencial a una diferencia muy pequeña de la variable. En este marco es la cantidad pequeñísima que se conoce como infinitesimal. De igual forma, representa el incremento de la ordenada de la tangente correspondiente a un incremento de la variable. Para esto tenemos un ejemplo simple, en el que la diferencial de una función se representa por diferencial de y. Diferencial de y es igual a f' de x por diferencial de x. El ejemplo que tenemos aquí es una función cuadrática. Para esto debemos sacar la derivada, que es se multiplicará el exponente por la constante que acompaña a la variable, en este caso 3. 2 por 3 nos daría como resultado 6, conservando la variable x. De igual forma encontramos 5x, pero para este caso se multiplicaría por 1 porque nuestro exponente sería un 1 imaginario. 1 por 5 nos daría 5, eliminando por completo la variable x. El menos 6 es considerado una constante y para ella no existe ninguna fórmula de derivación, en todo caso es 0 y no se escribe. El resultado que obtenemos de la derivación se multiplica por dx. Continuando con nuestro tema, tenemos la gráfica. ¿Cómo obtengo una gráfica? Dada la función f de x definida, se define la gráfica como el conjunto de los puntos de dicha función o de igual forma los pares de puntos x, f de x, en este caso planteados en el plano xy, x sería x y f de x tomaría el lugar de y, formándose de esta forma la gráfica deseada de la función. Para esto tenemos un ejemplo de gráfica. Nuestra gráfica está representada por la función y igual f de x, cuya derivada o diferencial es de diferencial de y igual a f' de x por dx. Se puede saber, por otro lado, que el valor de la derivada en cualquier punto de la curva es igual a la pendiente de la tangente a la curva en dicho punto. O sea que sabemos que se puede escribir como f' de x igual a de y sobre dx. Observamos que de y es el cateto opuesto al ángulo A y que diferencial de x corresponde al cateto adyacente del mismo ángulo. Por ello, esta expresión se puede escribir de la forma diferencial de y sobre diferencial de x igual a tangente de A. Despejando el diferencial de y, es diferencial de y igual a tangente de A por diferencial de x. Si expresamos la definición de la tangente en función de los segmentos del triángulo formando la gráfica 1, quedaría tangente de A igual a CD, en este caso es el cateto opuesto del triángulo rectángulo, sobre AD, que corresponde al cateto adyacente. Sustituyendo esta última igualdad y aplicando la igualdad según la expresión de x igual a d, quedaría de esta forma. Diferencial de y igual a tangente de A y aplicando la igualdad según la expresión de x igual a d, como dije, quedaría diferencial de y sobre igual, de
cateto opuesto sobre cateto adyacente por cateto adyacente. Y sustituyendo expresiones iguales, en este caso a D y a D, nos quedaría que diferencial de Y es igual a cateto opuesto del triángulo rectángulo. Continuando con el tema, y para finalizar obtenemos que el significado geométrico de la diferencial es: el diferencial se puede tomar en el sentido geométrico como la evaluación de la tangente desde el punto en que se toma la diferencial. Vista geométricamente, la elevación se produce verticalmente a partir del punto en que se toma la diferencial. El incremento de x que se tome representará el alejamiento horizontal que haga desde el punto en cuestión, en este caso. Así, la elevación de la tangente que se obtenga como resultado dependerá del punto en cuestión y del alejamiento horizontal que se tome, que en las fórmulas matemáticas están definidos respectivamente por x y aumento de x. Bueno, con eso finalizamos la tarea número 1. Continuaremos con la tarea número 2, que consiste en el significado geométrico de la constante de integración. La constante de integración es aquella parte cuando se integra una diferencial de forma indefinida, se obtiene un conjunto de curvas de la forma f de x, donde c será la constante de integración. Esta última es una constante arbitraria que puede adquirir cualquier valor, lo cual veremos más adelante. Tenemos el ejemplo número 1, que es hallar el valor de la constante, en el cual deberemos determinar el valor de la constante de integración si f' de x es igual a x al cuadrado más 2x con las condiciones iniciales de x igual a 1 y y igual a 4. Para esto tenemos la integral de x al cuadrado más 2x por diferencial de x, la cual podemos separar en dos integrales. La primera sería integral de x al cuadrado de x más el 2 que acompañaba a la x. Como es una constante, podemos sacarla de la integral dándonos 2 con la integral de x de x, tomando la primera integral, x al cubo sobre 3 por la simple razón de que nuestra n, en este caso 2 más 1, nos da 3. Y conservando la variable, nos da x al cubo sobre 3. En la siguiente integral, como el 2 está fuera, lo único que tenemos que hacer es, entre comillas, derivar esto, tomando como b x, y nuestra db sería diferencial de x. Y nos damos cuenta que nuestra integral está completa. Solo tendríamos que utilizar nuestra fórmula de b a la n, donde nuestra n sería 1 más 1 sería 2, sobre el mismo 2, más c, más la constante de integración en este caso. El resultado de la primera integral la dejamos de la misma forma. En el caso de la segunda integral tenemos 2 sobre 2, entonces eso se puede simplificar y nos da, dándonos como resultado x al cuadrado más la constante. Como nuestro problema decía que determináramos el valor de la constante de integración, tomaremos las condiciones iniciales x igual a 1 y y igual a 4 y las sustituiremos en nuestra ecuación final. Tomaremos f de x como y y lo sustituiremos como 4 y x como 1.
En este caso sería 4 igual a 1 al cubo sobre 3 más 1 al cuadrado más la constante. 1 al cubo, pues todos sabemos que da 1, sobre 3 nos queda 1/3, más 1 que es 1 al cuadrado que da 1 más la constante. Tomaremos el 1/3 y el más 1 y los pasaremos del otro lado del igual para que la constante quede sola, dándonos como resultado 4 menos 1/3 menos 1 igual a la constante de integración. Finalmente, la constante de integración sería 8/3. Tenemos el ejemplo número 2, que es un poco más sencillo, donde d sobre diferencial de x es la derivada de x al cubo más la constante, que es 3x al cuadrado, por lo que en la integración la integral de 3x al cuadrado de dx nos da x al cubo más la constante de integración. ¿Cómo obtenemos esto? Bueno, para la integral existe la fórmula de b a la n, donde n será nuestro 2 más un 1 nos da 3 sobre n más 1, en este caso igual 3, pero como tenemos un 3 arriba podemos simplificarlo y dándonos x al cubo más la constante de integración. Continuando con nuestro tema, pasaremos a la gráfica. Esta gráfica que pueden observar aquí es una que yo realicé personalmente en Edmodo para comprobar que la constante de integración y las variables concordaran, donde pude obtener puntos de corte que en la gráfica que se mostró con anterioridad podemos notar que se puede tomar diferentes valores. En este caso yo utilicé 5, menos 3, 0 y menos 2. En cada parábola cuenta con diferentes puntos de corte, es decir, aquellos puntos que dividen al eje Y. Volviendo un momento, a esto nos referimos con puntos de corte, aquellos puntos que dividen al eje Y. En este caso, x2 más 5, x al cuadrado, menos 3, x al cuadrado y x al cuadrado menos 2. Un ejemplo. Si se tomara como ejemplo a una función que pase por un punto P, 0, menos 2 en este caso, podría completar la ecuación o podemos comprobar que nuestra ecuación está correcta. Sería tomando el ejemplo de y igual a x al cuadrado más c, donde nuestra x es 0 y nuestra y es menos 2. Sustituyendo en esta ecuación nos da menos 2 igual a 0 al cuadrado más c, dándonos como resultado que la constante de integración es menos 2, y sustituyéndola en esta nos daría y igual a x al cuadrado menos 2, que es uno de los puntos de corte que teníamos o que se mostraban aquí con anterioridad. Para comprobar que esto es cierto, se encuentra aquí el punto A y el punto A en esa forma, donde se conecta o se intersecta el eje Y con nuestra parábola. Para finalizar nuestro tema, obtenemos que el significado geométrico de la constante de integración significa que todas las funciones que coincidan en su estructura serían primitivas individuales, pero en conjunto forman una integral definida. Bueno,
Esto sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.